Preparación, liderazgo y compromiso es lo que necesitamos para llevar a todo el mundo las buenas nuevas de salvación. Preparación para afrontar tiempos difíciles, liderazgo para impulsar su venida y compromiso para predicar de la palabra de Dios. Volvamos a la palabra, preparémonos para reafirmar su venida y llevar las buenas nuevas de salvación. Volvamos a la palabra con Francisco Flores. Preparémonos cada día más para el regreso de nuestro Dios. Muy buenos días, o muy buenas tardes, o muy buenas noches. Hemos llegado a nuestro programa número 27 del estudio del Evangelio de Lucas. Y vamos a entrar al capítulo 7 del Evangelio para continuar estudiando las anécdotas de la vida de Jesús que fueron narradas por este médico que, como todos sabemos, según la Biblia dice, fue un investigador de la vida de Jesús y después de haber investigado, como dice él mismo, con diligencia todas las cosas desde el principio, él fue inspirado por el Espíritu Santo para narrar la vida de Jesús de acuerdo a cómo él entendió que había sucedido, de acuerdo como el Espíritu Santo lo iluminó. Así que vamos a orar. Te damos muchas gracias, Padre Celestial, esta mañana por la gran bendición de poder contar con tu palabra, de poder contar con el texto bíblico, de tal manera que podamos tener una amplitud de visión para entender lo que tú quieres que nosotros aprendamos. Al comenzar a estudiar el Evangelio de Lucas, pedimos tu bendición. Al comenzar con este capítulo 7, imploramos que tu presencia nos acompañe a través del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, Señor, pueda morar en nosotros, avivar nuestra mente, despertar en nosotros aquellas cualidades mentales que tal vez están dormidas y hacernos mirar lo que tal vez nunca hemos visto. Bendice, por lo tanto, Señor, nuestra inteligencia. Bendice nuestra memoria para que podamos recordar lo que estudiamos, para que nuestra memoria pueda hacer trazos del lugar de la Biblia donde nosotros hemos leído, estudiado, y en el momento que sea necesario, como según tú lo indiques, podamos recordar esos versículos que tú quieres que compartamos con los demás. Así que, Señor, suplicamos que este milagro suceda en nosotros. Fortalece nuestra mente, fortalece nuestro cerebro, porque no hay otro libro, según tú lo has revelado, que sea capaz de avivar nuestra mente, nuestras facultades mentales. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más penetrante que toda espada de dos filos, y penetra y parte el alma y las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Así que, Padre, asístenos, bendícenos, llénanos de tu Espíritu. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos, Lucas capítulo 7. En el capítulo 7 de Lucas hay dos milagros. Uno es el del siervo del centurión a quien Jesús sanó. Y el otro es la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Después de eso, hay un encuentro de Jesús con unos discípulos que envió Juan Bautista, y luego de eso Jesús entra al hogar de Simón el fariseo. Así que esos son los detalles que tenemos hoy. Vamos a empezar, por lo tanto, a leer el texto y a analizar cada uno de ellos. Capítulo 7 del Evangelio de Lucas. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. A todas estas, Jesús sigue en Galilea, como podemos nosotros observar.
Y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, porque no soy digno que entres bajo mi techado. Por lo que ni siquiera me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra, y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo le digo, haz esto, y él lo hace. Al escuchar esto, Jesús se maravilló de él. Y volviéndose, le dijo a la gente que lo estaba siguiendo, os digo que ni siquiera en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Qué maravilla de pasaje bíblico. En el pasaje se entreven varias cosas. En primer lugar, los judíos eran como nosotros. Nosotros somos como eran los judíos. Cuando digo nosotros me refiero a los seres humanos. Que cuando alguien hace una buena obra, cuando alguien hace algo que llama la atención, que es recordado, cuando alguien hace una buena acción ante un pueblo, ante una ciudad, ante los dirigentes, ante una multitud de personas que se dan cuenta que fue él que lo hizo o ella que lo hizo, enseguida empezamos a pensar que esa persona es merecedora de algo. Lo merece porque hizo esto. Lo merece porque ejecutó tal acción y fue buena. Fue reconocido bueno por muchos. Así que merece un premio, merece un galardón. Bueno, nosotros no estamos muy lejos de ser también como Dios. Porque Dios, dice la Biblia, que Él viene para dar a cada quien conforme a sus obras. Dice que vendrá a dar el galardón a aquellos que lo esperan. Sin embargo, hermanos, no debemos nosotros pensar que todo lo que Dios hace por el ser humano lo hace porque Él se porte bien o porque Él merezca. Por ejemplo, el sol, la lluvia, el aire que respiramos. Todos esos son dones de Dios, no hay duda. Y todos participamos de lo mismo, buenos y malos, justos o no, pecadores o santos. Todos participamos de la bendición del sol, de la bendición de la lluvia, de la bendición del aire. La vida es un don de Dios. Y todos los que estamos vivos porque Dios nos da la facultad de vivir. Seamos buenos o malos, justos o no, ricos o pobres, santos o pecadores, todos recibimos la vida. La felicidad es un estado del ser. Y la felicidad también es algo que recibimos del cielo. Seamos justos o no, seamos ricos o no, seamos dignos o no, merecedores o no, todos tenemos momentos de felicidad. Unos los tienen más largos, otros los tienen más cortos, pero todos tenemos momentos de felicidad.
Así que los judíos, y cuando hablo de los judíos, bueno, estoy hablando de los ancianos de los judíos que fueron enviados por el centurión, dice el versículo 3. Ellos le están rogando a Jesús que vaya a la casa del centurión y sane a su siervo. Y le dicen ellos, los ancianos, es digno, Señor, que le concedas esto, porque ama a nuestra nación. Para ellos, el centurión expresó su amor a la nación construyendo una sinagoga. Tal vez, pero Lucas no lo dice, tal vez el centurión había hecho otras cosas por la nación judía, además de haber edificado la sinagoga, y ellos entendían que el centurión amaba mucho a la nación, o tal vez este centurión actuaba diferente con los judíos. Debo hacer un paréntesis para explicar qué era un centurión. Un centurión era un hombre que estaba al cargo de 100 soldados. Cuando Jesús estaba en la cruz, también había un centurión al pie de la cruz. Y quién sabe si el centurión que estaba al pie de la cruz era este mismo. Pero la Biblia dice que había un centurión al pie de la cruz y que este centurión, vamos al versículo 54 del capítulo 27 de Mateo, dice, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Así que había un centurión al pie de la cruz cuando Jesús murió. Como dije, estos hombres estaban al cargo de 100 soldados. Daban órdenes a los soldados y los soldados tenían que moverse inmediatamente a hacer lo que su capataz, su jefe, su centurión dijera. 100 personas a su cargo. Y como vemos, este centurión es un hombre rico. Y sabemos que es rico porque tiene siervos. Y no solamente eso, tiene influencia. Porque los ancianos de la ciudad que lo conocen y que saben que él ha hecho bien a la nación y que saben que tiene a su siervo enfermo, vienen a verlo. Y el centurión les pide a ellos que vayan a buscar a Jesús para que sane a su siervo. Entonces ya tenemos dos cosas. En primer lugar, los judíos pensaban que la gente merecía galardones, premios, regalos cuando hacían bien a la nación, cuando se portaban bien, cuando hacían cosas buenas, y los tiempos no han cambiado, nosotros no hemos cambiado, todavía seguimos pensando que las cosas son así. Dios actúa de esa manera, pero no siempre. Sin embargo, Dios en su misericordia, en su gracia, Él como que entiende nuestra situación y también actúa con nosotros así. En segundo lugar, el hombre que está mandando a buscar a Jesús es un centurión, es un jefe de soldados que tiene a su cargo 100 soldados y que además tiene dinero porque tiene siervos en su casa. Y es un hombre de buen corazón porque la Biblia dice que ama a los judíos. Pero también podemos entrever en el texto cómo ama a su siervo. Porque es un esclavo, estamos hablando de alguien que es reemplazable. Estamos hablando de alguien que puede ser simplemente desechado y se compra otro mejor que él, porque es un esclavo. Estamos hablando de un hombre que tiene influencia sobre la nación judía, porque los ancianos de la ciudad lo conocen y lo ven, y ellos son enviados por el centurión a buscar a Jesús para que sane a su siervo. Así que lo fueron a buscar y ellos llegan a Jesús con el mensaje, Señor, por favor, ve a la casa de este hombre centurión porque él es digno, porque él nos edificó una sinagoga. En el libro de Mateo, en el capítulo 8, está el mismo relato.
Y dice en los versículos 5 al 13 que entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Señor, no soy digno. El centurión respondió y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi siervo, mi criado, sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo, dijo Jesús, que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. ¡Wow! Eso es fuerte. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Notemos nosotros cómo Lucas no dice que el centurión vino a Jesús. Lucas, en cambio, dice que él envió a unos ancianos de los judíos y que estos le rogaron a Jesús para que él fuera a la casa del centurión para que sanara a su siervo. Y dice Lucas en el versículo 6 que cuando Jesús fue con ellos, cuando estaba en camino a la casa del centurión y ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos. Ahora, este centurión, Mateo dice que él fue personalmente a ver a Jesús. Lucas dice que primero envió unos ancianos y después, cuando Jesús estaba ya cerca de la casa, envió unos amigos. Y le dice: Señor, no te molestes. No soy digno que entres bajo mi techo. Por lo que ni siquiera me tuve por digno de venir a ti. Notemos lo que dice Lucas. Lucas dice que el centurión no fue a Jesús. Él envió a unos ancianos y después envió a unos amigos y le dijo: yo no soy digno de venir a ti. Hace lógica lo que está diciendo Lucas. Pero di la palabra, dijo el centurión, y mi siervo será sano. Di la palabra. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: hace esto, y lo hace. Y al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa con los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. O sea, si nosotros nos ponemos a pensar en el pasaje y en todo lo que el centurión está haciendo y diciendo, había mucho conocimiento de Jesús en este centurión. En primer lugar, porque él manda a los ancianos de la ciudad para que los ancianos de la ciudad le rueguen a Jesús que venga a su casa a sanar a su siervo. Pero calculando el tiempo, cuando los ancianos de la ciudad están cerca, no sabemos realmente cuán lejos estaba la casa del centurión de donde estaba Jesús. No sabemos. Lo único que sabemos es que estaba en Capernaum. Y cuando están cerca de la casa, él envía a otros amigos. No olvidemos que el siervo del centurión se está muriendo, está agonizando. Y aunque está agonizando, el centurión no quiere que Jesús entre bajo su techo. Aquí no se trata de que el centurión tenga una casa fea o una casa que a él le dé vergüenza mostrar a Jesús, porque este es un hombre rico. Estamos hablando de un hombre que tiene esclavos y que tiene influencia, así que debe haber tenido dinero.
Y dice la Biblia, no vengas a mi casa. No soy digno que entres bajo mi techo, dijo el centurión. Y entonces le dice, di la palabra. Di la palabra. El poder de la palabra. Di la palabra y mi siervo sanará. El poder de la palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Así dice Hebreos, hermanos. La palabra de Dios es viva y eficaz. Di la palabra y mi siervo sanará. Y luego dice, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Notemos nosotros toda la teología que está escondida en lo que el centurión le está mandando a decir a Jesús. Este centurión sabe que la palabra que Jesús dice tiene poder. Este centurión conoce a Jesús más de lo que nosotros pensamos. Y lo conoce por lo que ha escuchado de él. O tal vez lo había visto, pero nunca había tenido la necesidad de clamar a Jesús por ayuda. Seguramente por estar al mando de soldados, tal vez este centurión en algún momento visitó a Jesús o fue a Jesús o vio a Jesús, porque este centurión vive en Galilea. Y Galilea es el lugar donde Jesús hizo la mayoría de sus milagros. Y donde las gentes lo seguían. Así que con toda seguridad yo me atrevo a decir que este centurión ya había visto a Jesús. Y había visto los milagros que Jesús hacía. Se había dado cuenta que existía un poder en Cristo que realizaba milagros. Este centurión nos está dando una clase de teología acerca de cómo trabaja el Espíritu Santo. Porque él dice, di la palabra y mi siervo sanará, porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad. En otras palabras, yo tengo autoridad y yo sé lo que es tener autoridad. Yo tengo soldados bajo mi rango de centurión. Y yo le digo a este soldado, ve y va. Cuando yo les doy las órdenes, ellos hacen inmediatamente lo que yo les digo. Y le digo al otro, ven y viene. Y le digo a mi siervo, haz esto. Y también lo hace. Jesús, en el Evangelio de San Juan, le dijo a Natanael, esto es un texto que hemos citado otras veces, capítulo 1, versículo 50, respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto te digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ahora, en ningún lugar de la Biblia, ningún evangelio dice que alguno de los discípulos haya visto ángeles subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Pero Jesús está diciendo esto metafóricamente para que entendamos que los ángeles acompañaban a Cristo donde quiera que Él iba y ellos hacían lo mismo que hacían los soldados que estaban bajo la autoridad del centurión. Jesús no necesitaba decir, ve y sana al hijo del centurión. Él solamente necesitaba tener fe que su padre haría el milagro. Y dice la Biblia que al oír Jesús esto, cuando Jesús escuchó lo que el centurión le mandó a decir,
que no tenía ni siquiera necesidad de ir a su casa para sanar a su siervo, él dijo, wow, ni siquiera en Israel he hallado tanta fe. Ni siquiera el pueblo que profesa servirme, la gente que dice que me espera como Salvador, ni siquiera en mi nación, la nación que yo escogí para que sea mi pueblo, ni siquiera allí he hallado yo tanta fe. En Lucas no se registra que Jesús haya dicho algo, pero Mateo sí dice en el capítulo 8, y vamos otra vez para allá, que él le dijo al centurión. Mateo dice que Jesús le dijo al centurión, ve, y como creíste te sea hecho. Y el criado fue sanado en aquella misma hora. Pero Lucas dice, versículo 10, después que Jesús dijo, os digo que ni siquiera en Israel he hallado tanta fe. Dice en el versículo 10 que cuando regresaron a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. El poder de la palabra. Por eso, hermano, hermana, por eso, mi querido, es necesario, imprescindible que volvamos a la palabra. Porque la palabra tiene poder. La palabra transforma. La palabra da vida. La palabra resucita a los muertos. Oír la palabra de Dios causa un efecto vivificante en la mente. Y eso actúa sobre el cuerpo entero. Estudiar la palabra, meditarla, memorizarla, vivifica nuestro cerebro, nuestra capacidad mental, engrandece el pensamiento, ensancha la memoria. Después del episodio del siervo del centurión, dice la Biblia en Lucas, versículos 11 al 17 del capítulo 7, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. En el capítulo 6, en el versículo 17, dice la Biblia, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud. Aquí no dice cuántos son. Aquí dice simplemente que era una gran multitud. Ahora, para aclarar un poquito este asunto en el español, unos, se refiere a artículos indeterminados. Él, ella, ellos, ellas, se refiere a artículos determinados. Los artículos indeterminados se utilizan para hablar de cualquier cosa. Una silla, un espejo, una puerta, un perro, un amigo, pero no especifican. Son generalizados. Si yo digo, tráeme una silla, me pueden traer cualquier silla. Si yo digo, voy a comprar un perro, quiere decir que voy a comprar cualquier perro. Pero cuando yo digo, tráeme la silla que está detrás del mueble, estoy especificando. Si yo digo, voy a comprar el perro que está vendiendo la vecina, estoy hablando de un perro en particular. Así que cuando la Biblia dice una gran multitud, está refiriéndose a un grupo de personas, de mucha gente,
pero que no se sabe ni quiénes son, ni cuántos son. Es una gran multitud. Y ese es un asunto que en la Biblia se repite mucho y debemos nosotros entender. Porque cuando se habla del grupo de los 144,000 que aparece en Apocalipsis 7, en Apocalipsis 14, la Biblia usa el mismo lenguaje y dice una gran multitud que no se podía contar. Y dice de todos los pueblos y naciones y lenguas. Pero nunca en la Biblia, en el Apocalipsis, se menciona la gran multitud. Yo te invito a que lo revises. Porque por nosotros pensar que dice la gran multitud, entonces queremos confundir el grupo de los 144,000 y queremos limitarlo a una cantidad. Pero la Biblia en ninguna parte utiliza la expresión la gran multitud, sino una gran multitud. Yo solamente te invito a que tomes una concordancia y busques la palabra gran multitud o la expresión gran multitud y tú te vas a dar cuenta que en la Biblia se utiliza la expresión una gran multitud. Continuando entonces con el versículo 11 de Lucas capítulo 7, vamos al versículo 12 ahora. Dice, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Entonces, una gran multitud está siguiendo a Jesús y mucha gente de la ciudad de Naín viene también al encuentro, no al encuentro de Jesús. Ellos están acompañando a la mujer que va con su hijo muerto seguramente en su féretro y que van camino al cementerio seguramente. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Y le dijo, no llores. Esta mujer no solamente se le acaba de morir su hijo único, sino que también se había quedado sin esposo. Tenía 2 únicos y los 2 únicos se le murieron. Y acercándose Jesús, después de haberle dicho a la mujer, no llores, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Ahora entendemos que esta mujer está sufriendo mucho porque este muchacho que está en la tumba, en el féretro, en el cajón o donde quiera que lo hayan puesto, porque Jesús dice en la Biblia que tocó el féretro. Es un joven ya. Ya esta madre ha pasado años con este muchacho y seguramente ahora este muchacho se convirtió en el sostén de su familia, de su mamá, y se le acaba de morir otra vez el que es su sustento. Pero ella no está llorando por esto, ella está llorando porque es su hijo y es su hijo único. Se podría decir que este es su hijo unigénito. Hay una gran diferencia entre único y unigénito. Único quiere decir que es su hijo y no hay más. Unigénito quiere decir que además de ser su único, es el único en su género. No hay otro que sea como él en eso. Por eso a Jesús se le llama unigénito, porque no hay otro como él en su género. Y por eso los unigénitos no necesariamente eran los primeros en nacer, sino que eran los únicos en su género. De repente, esa explicación nos ayudaría a entender el porqué del unigénito. Por eso Jacob llegó a ser el unigénito, no Esaú, aunque Esaú nació primero.
Y por eso los unigénitos cambiaban. Isaac llegó a ser unigénito, aunque Ismael nació primero. Y dice la Biblia, entonces se incorporó, Jesús le dijo al que había muerto, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y otros decían, Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Ya va, entendamos que Jesús está en Naín. Jesús está por los lados de Capernaum. Y ahora le acaba de decir a este muchacho que se levante, y se levantó, y la fama se extendió hasta Judea, que quedaba como a 4 o 5 días de camino de donde estaba Jesús. Así que una gran multitud que acompañaba a Jesús observó el milagro, y una gran multitud que acompañaba a la viuda en su camino a enterrar a su hijo observó el milagro. Y la Biblia dice que todos glorificaban a Dios. El poder de la palabra. Primero en el siervo del centurión y después en el hijo de la viuda de Naín. A ti te digo, levántate. Di la palabra, Señor, y mi siervo sanará. El poder de la palabra. Tal vez el estudio de hoy sea un motivo para que tú regreses más a la palabra, para que quieras abrir más la palabra, estudiar más la palabra, porque la palabra vivifica. Si te sientes mal, si te sientes desanimado, si te sientes triste, si te sientes deprimido, si te sientes agobiado por las cargas de la vida, si te sientes dolido porque te hicieron algo o porque te pasó algo, si te sientes enfermo, si estás en una cama, si de repente te dijeron que ya no tienes esperanza de vivir, mi querido, la palabra tiene poder de vivificar. La palabra de Dios es viva y eficaz. Si bien es cierto que estamos viviendo en una época, en una era, en la cual hay mucho adelanto de la ciencia, de todo tipo de ciencia, ciencia médica, ciencia psíquica, ciencia social. Si bien es cierto que hay muchas personas capacitadas para ayudarte cuando tienes un problema psicológico o cuando tienes un problema físico o cuando tienes un problema emocional, yo no dudo de que haya gente que pueda darte un buen consejo. No dudo de que haya personas que puedan darte una medicina para curarte. No dudo eso, porque estamos en una época de mucho avance. Pero te voy a decir algo, y te lo voy a decir con propiedad. Te lo voy a decir sin ninguna duda. Nada de eso reemplaza ni reemplazará el poder de la palabra. Estudiar la palabra da vida. Cuando estudias la palabra, se aumenta tu fe. Y la fe da vida. Cuando estudias la palabra, oras a Dios.
Y la oración es el aliento del alma. Así como nosotros respiramos para vivir, cuando estudiamos la palabra, estamos en comunión con aquel que es la fuente de la vida. Las hojas del árbol de la vida son para la sanidad de las naciones, dice Apocalipsis. Las hojas de la palabra de Dios son como las hojas del árbol de la vida. Abre la palabra, estudia la palabra, cree en la palabra de Dios, porque así como Él le dijo al hijo de la viuda de Naín, muchacho, a ti te digo, levántate, y se incorporó y habló, así el Señor Jesús también te dice a ti, levántate. Así como Él dio su palabra y el siervo del centurión fue sanado cuando Jesús habló, así cuando el Señor te hable a través de su palabra, vas a recibir vida de lo alto. Una vida que no se puede comparar con nada de lo que hay en este mundo. Vamos a orar. Padre Celestial, muchas gracias por darnos esta oportunidad, este privilegio grandioso de tener tu palabra escrita para estudiarla, meditar en ella. Gracias por las cosas que tú hiciste y que permitiste que nosotros hoy tengamos a la disposición. Gracias por el ejemplo del centurión, por la fe de este hombre, que aunque no era judío, creía en ti y nos da una lección de teología tan importante de la forma como tú trabajaste cuando estabas en la tierra. Gracias también por el milagro de la resurrección del hijo de la viuda de Naín, por la manera como tú te acercaste a ella para decirle primero, no llores. Gracias porque eso nos enseña a nosotros que tú te preocupas por nuestras lágrimas, por nuestros dolores. Tú te preocupas por nuestros estados de ánimo y tú te acercas con amor para hablarnos. Y no importa, Señor, cuál sea la situación, tú resuelves. Levantaste al hijo de la viuda de Naín y todos se maravillaron y glorificaban a Dios diciendo que un gran profeta se había levantado en el pueblo. Padre, llénanos de tu Espíritu Santo y danos vida al estudiar tu palabra. Llénanos del aliento de Dios, así como Jesús cuando le dijo a sus discípulos, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu, que nosotros también podamos ser llenos de ese aliento de vida en este día. Muchas gracias, Padre Celestial. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Nos volveremos a ver la próxima vez. Volvamos a la palabra. Sígueme en YouTube, suscríbete a mi canal, corre la voz para que otros se suscriban y de esa manera estos mensajes puedan llegar a más gente, porque mientras más personas se suscriban, el algoritmo se multiplica, las personas escuchan más. Dale like a cada sermón que tú escuchas de mi parte, conforme tú desees, si quieres hacerlo, si no lo quieres hacer está bien. Comenta, pregunta y permite que esto pueda llegar a más personas. Es una forma en la que tú también puedes predicar el Evangelio dándole like para que otras personas también lo escuchen. Dios te bendiga, que tengas un excelente y maravilloso día.